Bienvenidos, estimados estudiantes, bienvenidos a este encuentro virtual. El día de hoy abarcaremos el tema que corresponde a la Ley de Protección de Datos. Si bien es cierto, este tema últimamente está conllevando a ser mucho más importante. Recordemos que actualmente la Ley de Protección de Datos es demasiado fundamental, ya que todo estamos nosotros en lo que corresponde a nuestra información personal, pues todo está digitalizado. Entonces es importante trabajar y entender lo que significa la Ley de Protección de Datos. Como sabemos, en el contexto global, las leyes de protección de datos han surgido como una respuesta necesaria para salvaguardar la privacidad. Pero también es importante entender que toda nuestra información personal en esta era digital, pues también se pretende ser regularizada. La Unión Europea la conoce como el RGPD o el Reglamento General de Protección de Datos. Estados Unidos lo tiene legislado en cuanto a leyes estatales y sectoriales, y hacia Corea del Sur, Singapur, un poco más al área ya política. Países de todo el mundo han implementado regulaciones específicas que buscan proteger los datos de sus ciudadanos frente a usos indebidos y sobre todo ciberataques. Por ejemplo, como acá hablábamos, la Unión, en este caso la Unión Europea, con su Reglamento General de Protección de Datos, establece ya estrictas directrices como las organizaciones que deben manejar y proteger los datos personales. A diferencia de América del Norte, por ejemplo, la Ley de Privacidad del Consumidor de California, o más conocido como el CCPA, proporciona a los residentes de California derechos sobre la información personal que las empresas recopilan sobre ellos. De manera similar en América Latina, Brasil, que igualmente han implementado la Ley General de Protección de Datos, que esto la verdad busca armonizar prácticas de protección de datos con las normas internacionales. Estas leyes no solo van a buscar proteger a los individuos, sino que lo más importante es que también se obligue a las organizaciones a adoptar prácticas robustas de gestión de datos, en el que van a fomentar la transparencia, el consentimiento informado y la responsabilidad en el manejo de la información personal. Ahora vamos a conocer un poco más del panorama latinoamericano. En lo que respecta al panorama latinoamericano, pues acá es importante mencionar que ya existen avances recientes en cuanto a adopción de leyes de protección de datos personales. También ya existe un poco más de armonización regional en este caso, y también siempre vamos a tener desafíos que quedan pendientes. En América Latina, las leyes de protección de datos están últimamente cobrando importancia en estos últimos años. Obviamente con varios países que ya han implementado regulaciones para asegurar la privacidad y seguridad de la información personal. Es importante recalcar que Brasil lidera la región con su Ley General de Protección de Datos. Esta se alinea
a los estándares internacionales como los de la Unión Europea, estableciendo directrices estrictas para el manejo de datos personales. Adicional, Argentina fue uno de los primeros países en la región en adoptar la Ley de Protección de Datos con su Ley de Protección de los Datos Personales. Esta establece los principios y derechos fundamentales para la protección en la privacidad. México también cuenta con una legislación robusta, la Ley Federal de Protección de Datos Personales de los Particulares, que regula cómo las organizaciones deben tratar la información personal. Otros países como Chile, Colombia, Perú han seguido el ejemplo implementando marcos legales específicos para proteger los datos de los ciudadanos. Estas leyes, como ya lo hemos visto en la parte europea, América y actualmente Latinoamérica en este paso, no solo buscan proteger la información personal de los individuos, sino también fomentar una cultura de transparencia y responsabilidad en las organizaciones, asegurando que los datos sean manejados de manera ética y segura. En conjunto, todos estos esfuerzos van a reflejar un compromiso creciente con las regiones para enfrentar desafíos de la era digital y proteger los derechos de privacidad de los ciudadanos. Ecuador, con la Ley de Protección de Datos Personales, fue promulgada en mayo de 2021. Representa un avance significativo en lo que corresponde a la regularización y protección de la privacidad de los ciudadanos en este ámbito digital. Y esta ley también establece un marco legal para el tratamiento de datos personales que se alineen con los estándares internacionales y garanticen sobre todo los derechos de los individuos y que estos sean respetados. Entre sus disposiciones clave, la ley va a asegurar el derecho a la privacidad, el consentimiento informado para el uso de datos y la transparencia en el manejo de información personal por parte de las organizaciones. Además, la normativa crea la Autoridad Nacional de Protección de Datos, encargada de supervisar, asegurar el cumplimiento de la ley y así también como imponer sanciones en caso de infracciones. La implementación de la ley no solo fortalece la protección de los datos personales en Ecuador, sino que también promueve esta cultura de responsabilidad y ética en el manejo de la información y estableciendo sobre todo requisitos estrictos para las empresas y organizaciones que recopilan, almacenan y procesan datos personales. Es decir, existen obligaciones de responsables, principios de tratamiento, derecho de los titulares y obviamente la ley para su aplicación. Existen principios fundamentales para la Ley de Protección de Datos. Aquí tenemos 4, existen más, pero dentro de los importantes he establecido estos 4. Hablamos de legalidad y transparencia, habla directamente del tratamiento de datos personales que debe realizarse de manera lícita, leal, transparente, respetando los derechos. Cuando hablamos del principio de legalidad, lealtad y transparencia, armamos un contexto en el que una empresa siempre debe informar claramente a los usuarios sobre cómo y por qué se recopilan sus datos personales, obteniendo su consentimiento explícito antes de cualquier recolección
o procesamiento de datos. Por ejemplo, una de las plataformas de comercio electrónico siempre debe explicar en su política de privacidad cómo se utilizarán los datos del usuario para procesar los pedidos y mejorar el servicio. Cuando hablamos del principio de limitación del propósito, acá estamos hablando de los fines. Estos obviamente que sean legítimos, específicos y no ser utilizados para otros propósitos incompatibles. Si armamos un contexto para ejemplificar, los datos personales recopilados deben ser utilizados únicamente para los fines específicos para los que fueron recolectados. Por ejemplo, si una aplicación móvil solicita el acceso a la ubicación del usuario para proporcionar servicios de navegación, no debería usar esa información para enviar publicidad sin el consentimiento del usuario. Otro de los principios es la minimización de datos. Acá hablamos de los límites, básicamente, y lo necesario en este caso, que son los fines para los que se recogen o se tratan. Armando un contexto de ejemplo, podemos establecer que una empresa debe recopilar solo la cantidad mínima de datos personales necesarios para cumplir con el propósito. Por ejemplo, los formularios de inscripción de una revista debería requerir solo el correo electrónico, un usuario y no datos adicionales como la dirección, por ejemplo, el número de teléfono, a menos que sea algo muy estrictamente necesario. Y hablamos también del principio fundamental de exactitud y actualización. Acá es cuando nosotros mencionamos que todos los datos siempre deben ser exactos, actualizados, tomando medidas razonables para que se supriman o se rectifiquen, en este caso, sin dilatación. Armemos un contexto para un ejemplo en la que las organizaciones deben tomar medidas razonables para garantizar que los datos personales sean precisos y estén actualizados, por ejemplo, en las campañas o las compañías de seguros. Deben verificar regularmente la información de contacto de sus clientes para asegurarse de que todos los avisos importantes les lleguen a la dirección correcta o esté actualizado. Solo en ese caso utilizaremos este principio fundamental. Los derechos de los titulares de datos, como acá hablábamos en este caso, que existe ámbito de aplicación como normativa, también existe derechos de titulares, principios de tratamiento y obligaciones de responsables. Ahora vamos a los derechos de los titulares de datos. Y acá hablamos de 4 puntos importantes: acceso, rectificación, supresión y oposición. Armemos un contexto cuando hablamos de acceso. Aquí estamos diciendo que nuestros titulares tienen el derecho de solicitar y obtener información sobre los datos personales que les conciernen y cómo están siendo tratados. Por ejemplo, la profe es una usuaria de un servicio de streaming, desea saber qué datos personales tiene la empresa sobre, en este caso, sobre mí. Si yo estoy solicitando un servicio de streaming, solicita el acceso a su información
y obviamente emiten un informe detallado en lo que incluye el nombre, dirección de correo electrónico, historial de visualización e inclusive los métodos de pago que se han utilizado. Entonces, toda esa información en cuanto a acceso, pues nosotros, eso es parte de derecho que no lo podrán difundir ni compartir. Cuando hablamos del derecho de rectificación, aquí nos menciona que los titulares pueden solicitar la corrección de aquellos datos personales que sean inexactos o incompletos. Por ejemplo, imaginemos que en mi caso me doy cuenta de que la fecha de nacimiento está incorrecta, o sea, incorrectamente registrada en un sistema de algún proveedor que yo tenga de servicio, por ejemplo, del internet. Solicitamos la rectificación de la fecha de nacimiento, la empresa actualiza los registros y de inmediato se refleja esa información correcta. Es de ese derecho que nosotros como usuarios tenemos al proceso de rectificación. Vamos al derecho de supresión, y aquí es cuando nosotros como titulares podemos requerir la eliminación de nuestros datos personales cuando ya no sean necesarios o cuando el tratamiento sea ilícito. El derecho de supresión, o el más conocido como el derecho de olvido, es cuando, por ejemplo, nosotros decidimos cerrar una cuenta en una red social X y solicitamos que todos nuestros datos personales, fotos, publicaciones, comentarios sean eliminados. Y la red social cumple con esta solicitud y borra todos los datos asociados a nuestra cuenta. Otro de los derechos de los titulares es la oposición. Los titulares también pueden oponerse al tratamiento de los datos personales para fines muy específicos como la mercadotecnia o toma de decisiones automatizadas. Como un ejemplo al derecho de la oposición, estamos diciendo que en este caso yo estoy recibiendo correos electrónicos promocionales, tal vez de alguna tienda en línea, donde he comprado productos en el pasado tal vez, y yo decido que ya no quiero recibir más estas comunicaciones y ejercemos el derecho a la oposición, solicitando que se detenga el envío de correos promocionales. La tienda online debe respetar esta solicitud y elimina la dirección de correo electrónico de la lista de marketing. Ahora conocemos un poco más sobre los derechos que nosotros mantenemos como titulares. Y ahora vamos al contexto de las obligaciones de los responsables del tratamiento. Y ahí estamos en este proceso de las obligaciones de los responsables. Cuando hablamos de obligaciones de los responsables, estamos hablando de que debemos mantener un proceso de transparencia, de seguridad e inclusive de cooperación. Existen muchas más obligaciones, pero en este contexto he decidido poner 3 para poder ejemplificar. Cuando nosotros hablamos de transparencia, hablamos que los responsables del tratamiento siempre nos van a garantizar la transparencia en el manejo de los datos. Esta información, por ejemplo, de los titulares sobre la finalidad del tratamiento y demás derechos que a estos nos asisten. Por ejemplo, las empresas de comercio electrónico proporcionan a nosotros como usuarios una política de privacidad clara y accesible en su sitio web. Esta política explica que los datos personales se recopilan, se utilizan, con quién se comparten y cómo los usuarios pueden ejercer sus derechos sobre sus datos. Es decir, esta parte de cuando nosotros damos a aceptar a las políticas de privacidad, pues debe estar ahí muy claro de todos los derechos que nosotros podemos ejercer en este caso. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de medidas técnicas que deben ser
optimizadas, apropiadas para generar el nivel de seguridad adecuado de los datos personales, evitando siempre el acceso, el uso, la modificación, la divulgación no autorizada. Una institución financiera, por ejemplo, utiliza el cifrado de datos y autenticación multifactor, siempre para proteger la información personal de nosotros como clientes, y además realizan auditorías regulares de seguridad y capacitan al personal en prácticas de ciberseguridad. Obviamente para prevenir el acceso no autorizado y brechas inclusive que pueden tener estos datos. Y ahora vamos a la parte de cooperación. Cuando hablamos de cooperación, mantenemos una actitud proactiva, colaborativa con las autoridades de control, atendiendo los requerimientos, notificando incidentes de seguridad que se pueden afectar, en este caso, al titular. Cuando hablamos en este caso, de permitir el ejercicio de los derechos a los titulares, una plataforma de las más populares de las redes sociales siempre nos va a proporcionar herramientas para que los usuarios podamos acceder, rectificar, suprimir y descargar datos personales. Además, obviamente cuenta con un equipo de atención al cliente, y esta es la parte de cooperación que asiste a los usuarios en el ejercicio de estos derechos. Pero ¿cómo tal vez nosotros podemos implementar y dar un cumplimiento a esta práctica o a esta ley? Existen algunos pasos que nos mencioné acá, en los que nosotros evaluamos riesgos, designamos responsables, documentamos los procesos e implementamos controles. Al parecer, con 4 simples pasos, nosotros ya podemos implementar la Ley de Protección de Datos. Pero si nosotros realizamos una evaluación exhaustiva de riesgos de privacidad, debemos tomar en cuenta en algunas cosas, como por ejemplo utilizar herramientas de evaluación de riesgos y consultar con expertos de privacidad para identificar y clasificar los riesgos inherentes de las operaciones que mantiene tanto la organización, como asegurarme también de considerar todos los posibles escenarios de riesgo, incluyendo accesos no autorizados, violaciones de datos y errores humanos. Una vez que hacemos todo ese proceso, documentamos los hallazgos, creamos el plan de mitigación, que esto priorice los riesgos mucho más críticos. Si nosotros designamos responsables de datos dentro de este punto, también debemos elegir a la persona con experiencia y conocimiento en leyes de protección de datos y privacidad. Estos deben tener la autoridad y los recursos necesarios para supervisar el cumplimiento de la ley en toda la organización. Va a facilitar la formación continua, el acceso a los recursos para mantenerse actualizados sobre las regularizaciones y mejores prácticas. Esto debe actuar como un punto de contacto para las autoridades de protección de datos y de los titulares de datos. Cuando hablamos del proceso ya de documentación o inclusive implementación, diría yo, es cuando nosotros desarrollamos y aplicamos esa política de seguridad de la información, misma que va a incluir controles técnicos como el cifrado, la autenticación, el multifactor, la gestión de accesos, asegurarnos de que todos los procesos de tratamiento de datos estén documentados y que existan procedimientos claros para la gestión de incidentes de seguridad. Uno de los tips que también se puede dar o sugerencias es realizar auditorías periódicas y pruebas de penetración para identificar, corregir vulnerabilidades, además fomentar una cultura de privacidad dentro de la organización mediante la capacitación regular de los empleados sobre la importancia de la protección de datos y las prácticas seguras. Existe un impacto en cuanto a perspectivas futuras que nosotros podamos tener. Y aquí nos habla de transformación digital, de cumplimiento regulatorio, innovación y privacidad. Cuando hablamos del impacto de la protección de datos en el entorno digital actual, es muy significativo, ya que establece un marco esencial para salvaguardar la privacidad y los derechos de los individuos
En este caso, en un mundo cada vez más conectado, las leyes de protección de datos deben elevar estos estándares globales, obligando a todas las organizaciones a ser mucho más transparentes y responsables en el manejo de la información personal. Estas regularizaciones no solo protegen a los consumidores, sino que también fomentan esa confianza y la seguridad en el uso de tecnologías emergentes, mirando hacia el futuro, que espera que la protección de datos evolucione para abordar nuevos desafíos como el auge de la inteligencia artificial o el Internet de las cosas, la computación en la nube. Además, con la creciente digitalización y la interconexión global, es probable que veamos con mayor armonía esta ley de protección de datos a nivel internacional y que se pueda promover un enfoque más cohesivo, más efectivo, para enfrentar todas estas amenazas y la privacidad de la seguridad de datos. Para concluir, después de recorrer los principios, los derechos, las obligaciones que establece la Ley de Protección de Datos, queda mucho más claro que los marcos regulatorios han logrado avances significativos con el objetivo de salvaguardar la privacidad y la seguridad de la información personal. La implementación efectiva de estas normativas ha elevado los estándares de transparencia y responsabilidad, fomentando una mayor confianza entre consumidores y organizaciones. Además, han permitido una gestión más ética y segura de los datos del entorno digital, mucho más complejo cada vez. Es fundamental de que las organizaciones continúen adoptando y perfeccionando estas prácticas para asegurar este cumplimiento continuo y la protección robusta de los datos personales. Al hacerlo, no solo cumplen con sus obligaciones legales, sino que también están contribuyendo a un entorno digital mucho más seguro y mucho más confiable para todos.